Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos que en nuestro país se solucione y vuelva la celeridad y serenidad que tanto queremos. El inicio del curso del día de hoy, Administración Financiera, como docente virtual, soy contador público colegiado, CPC, Aldo Alía Cuña Parcana, docente en el Instituto CIMA y CAMEX. También soy consultor, investigador en gestión pública y privada. En el curso de Administración Financiera aprenderemos a planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades financieras, tales como la adquisición y utilización de los fondos de la empresa, así como aplicar los principios generales de la gestión de los recursos financieros de la empresa. También vamos a poder determinar cómo alcanzamos estos objetivos, ¿no? La actividad financiera que se desarrolla siguiendo una gran variedad de estrategias que ha de ser compatibles con las estrategias globales y que podemos inventariar relacionándolos con los diferentes campos de la decisión financiera. El contenido del curso, ¿no? Son 10 puntos muy importantes que vamos a ver. Está catalogado en 2 módulos, ¿no? Dentro del primer módulo, que lo voy a llamar Análisis de la Finanza, donde vamos a prevalecer, ¿no? Que en la unidad 1, la Administración Financiera, el día de hoy vamos a ver ese tema. La unidad 2, el valor del dinero en el tiempo, ¿no? ¿Qué tanto es, si es factible o no es factible con la fórmula que se puede aplicar dándole el valor dinero y si tiene acogida en ese sentido? En la unidad 3 vamos a hablar sobre el análisis de los estados financieros, pero en forma de finanzas, ¿no? En la finanza, cómo interpretamos, cómo analizamos, ¿no? La liquidez, ¿no? Y la rentabilidad de los estados financieros. La unidad 4 vamos a tomar lo que es la decisión de inversión, ¿no? Dentro de la toma de decisiones, si es factible invertir, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismo? ¿Cuál es la situación en sí para poder entrar en ese punto de vista? Luego finalizamos con un examen, ¿no? Del módulo 1, ¿no? Cada unidad va a tener sus exámenes, ¿no? Respectivos. Y en el módulo 2 lo estamos llamando análisis de la finanza rentable, ¿no? Aquí es prácticamente, ¿no? Los casos prácticos, ¿no? Donde se va a ver en la unidad 5 la decisión de financiamiento, ¿no? En qué momento aplicamos, si nuestros estados financieros está, digamos, determinado, ¿no? Que necesito liquidez, ¿no? Si el sistema financiero me va a permitir, ¿no? De solicitarme mis estados financieros para poder acceder a un préstamo, a un crédito para ser financiado a corto o largo plazo. Luego tenemos la unidad 6, decisiones de dividendos, ¿no? En este tipo de decisiones de dividendos también, si la empresa ha sido, han aplicado utilidad, ¿no? Si dentro de esa utilidad, eh, cómo se distribuye, ¿no? Los dividendos para un mayor desempeño. Luego tenemos la unidad 7, presupuestos y proyecciones financieras, ¿no? En qué momento el empresario o los accionistas pueden realizar, ¿no? A través de la gerencia, ¿no? Del presupuesto, tanto del año como un determinado tiempo. Mayormente se aplica 5 años para ver la progresividad, ¿no? Si se han cumplido o no se han cumplido. También tenemos las proyecciones financieras, no solo por 5, sino a largo plazo, ¿no? Obviamente aplicando con todas las acciones negativas o positivas que puedan transcurrir en el tiempo determinado, ¿no?
Luego tenemos la unidad 8, valorización de empresa. Hoy en día, en esta pandemia, ¿qué tanto valor tiene, ¿no?, la empresa en sí a través de mis estados financieros? ¿Qué movimiento puedo realizar? ¿Qué cambios puedo realizar para que mi empresa tenga una liquidez o una eficiencia en sí, ¿no? Luego tenemos la unidad 9, el análisis de la rentabilidad, ¿no? Una vez que ya tenga mi utilidad, ¿no?, si en verdaderamente esa utilidad ha sido rentable, no ha sido rentable, cuál ha sido el mecanismo para llegar con, ¿no? Nosotros los contadores llamamos que el periodo esté azul, ¿no? Y que tenga los resultados adecuados. La rentabilidad va a servir muchísimo, ¿no?, para poder tomar las decisiones en el futuro. Luego, como último punto, la unidad 10, estrategia financiera para gestionar los negocios. En este punto también vamos a tocar qué tipo de estrategia financiera. No solo es pedir préstamos, sino si dentro de parte de mis estados financieros tengo, ¿no?, los recursos necesarios para que no solo invertir en mi propia empresa, sino también comprar empresas y ver la variedad de negocios que se puede invertir, ¿no? Invertir, y también la participación de la comunidad dándole con la responsabilidad social en sí, ¿no? Entonces, esos son los puntos muy importantes que vamos a ver durante las 12 semanas, ¿no? En el caso de la unidad 3 vamos a ver 2 veces, ¿no? Y se cumple la 12. Cada unidad se evalúa, ¿no? Van a tener 10 exámenes y luego 2 módulos muy importantes. Vamos a comenzar con el módulo 1, análisis de las finanzas, ¿no?, que es muy importante hoy en día, sobre la unidad 1, la administración financiera. ¿Qué cosa es una administración financiera hoy en día, ¿no? Este es el contenido de esta unidad que está programado, ¿no? Introducción, ¿no? El papel de las finanzas empresariales, ¿no? Los objetivos financieros, ¿qué diferencia un objetivo financiero y no financiero, ¿no? Vamos a ver ese punto. Luego también los aspectos que comprende la administración financiera, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de aspectos que se puede optar, ¿no?, una administración financiera? Entonces, también tenemos la naturaleza y el propósito, ¿no? ¿Cuál es el sentido en sí? ¿Qué decisión puede optar para que la administración financiera sea eficaz? También una diferencia de la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera, ¿no? Que más que todo aquí se va a ver cuál es el papel muy importante de ambas ciencias, ¿no? Luego también veremos cuántas decisiones financieras se realiza, ¿no?, dentro de la administración financiera. Luego también tenemos, una vez ya dentro de la oficina, ¿no?, qué diferencia las funciones ejecutivas y las funciones rutinarias que se persisten. La planificación financiera, ¿no?, su significado y los tipos, ¿no? ¿Qué tipo de planes financieros se puede realizar? Y luego, cómo tomar decisiones financieras críticas para su negocio, ¿no? Un caso práctico en Excel sobre la evaluación de decisiones financieras. Comenzamos, ¿no? Estas dos, me llamó mucho la atención, estas dos frases, ¿no?, de Goodman y Dougal, ¿no?, que habla sobre la administración o gestión financiera es la actividad que se ocupa de planificar, recaudar, controlar y administrar los fondos utilizados en el negocio, ¿no? Y la segunda frase de Macié, donde habla sobre la administración financiera, es la actividad operacional, ¿no?, de un negocio que es responsable de obtener y utilizar eficazmente los fondos necesarios para operaciones eficientes. Todo ello se basa, ¿no?, el objetivo de la administración financiera. O sea, es ayudar a los gerentes y posibles gerentes a tomar las decisiones sensatas, ¿no?, en materia de inversión y financiación. También se puede reconocer que la teoría financiera enseña que las decisiones de inversión y financiación deben basarse
en el flujo de caja y el riesgo. También se proporciona la información que tenemos sobre el periodo de las amortizaciones, ¿no? También se puede prevalecer el rendimiento de capital empleado, cuál es el efecto en sí de las ganancias por acción, si el capital de operación ha sido operativamente, ¿no? La planificación de las utilidades ha sido factible y el cálculo de los costos estándar, ¿no? Sobre la planificación de los estados financieros y el análisis de los coeficientes activos. En pocas palabras, el objetivo financiero es un objetivo, ¿no? Específico de relacionarse con el desempeño financiero, los recursos y la estructura de un negocio. Entonces, vale mucho estas dos frases a lo que he comentado. ¿Cuál es el papel en sí de las finanzas empresariales, ¿no? Hoy en día, ¿no? Con todas estas situaciones que se ha vivido, ¿no? El papel muy importante, ¿no? De la finanza desempeña, ¿no? Esencialmente en cualquier empresa, porque tienen que ver que los fondos de un negocio, ¿no? Sea adecuado, ¿no? Que la oficina de finanzas de las empresas se encarga de supervisar todas las actividades financieras dentro de la empresa. Y también actúan, ¿no? Utilizando el criterio, ¿no? La habilidad y adecuando las herramientas, ¿no? De cómo el dinero entra y sale. El dinero también es una columna vertebral y hélice de las maniobras empresariales. Las empresas estarían estancadas sin personas que gestionen las finanzas de las empresas, ¿no? ¿Cuál es qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia persiste en que el objetivo financiero versus el objetivo no financiero, ¿no? Como verán ahí, el objetivo financiero, ¿no? En el caso de este rubro, ¿no? Habla sobre el giro en torno de las finanzas o el dinero, ¿no? Y los resultados se miden en términos monetarios. Por ejemplo, si usted está planeando aumentar los ingresos de su negocio o el entorno de su inversión, ese es un objetivo financiero. O sea, los propietarios de negocio también pueden querer reducir los gastos generales y asegurar la financiación, disminuir los gastos de comercialización o eliminar la deuda. El otro objetivo no financiero se refiere a los empleados, los clientes, la tecnología o la responsabilidad social de la empresa. ¿Cuál es su función en sí? ¿No? Que sus valores fundamentales y su declaración de misión sea posible que desee desarrollar nuevos productos, aumente la lealtad de los clientes o reducir su huella de carbono, ¿no? ¿Cuál es el hecho más importante, ¿no? Que se transciende, que nuestros materiales sean orgánicos, ¿no? Estos son ejemplos que se determinan cuando aplicamos la estrategia de la responsabilidad social, ¿no? Que podemos darle una mejora en el rendimiento y la imagen general de la empresa. Aún así, tanto los objetivos financieros como los no financieros pueden ayudar a que su empresa crezca y aumente su cuota de mercado. Aspectos que comprende la administración financiera. Dentro de estos aspectos financieros, ¿no? Pero aún así, ¿qué cosa es lo que puede atribuir dentro de la administración financiera? Que si nosotros llevamos que la administración de los recursos financieros opten a una relación de adquisición y aplicación, ¿no? Tenemos dos aspectos muy importantes aquí, ¿no? La adquisición de los fondos y la utilización de los fondos. Dentro de la adquisición de los fondos, ¿no? Es
que la empresa adquiere fondos de una serie de fuentes como obligaciones y bonos, fondos de los propietarios, es decir, acciones de capital y acciones preferentes, bancos comerciales, capital de riesgo, financiación de ángeles, ¿no? Compras a plazos y arrendamiento financiero. Todas esas herramientas, ¿no? Es lo que adquiere la empresa. Y es muy importante. Y en cambio, la utilización de fondos, ¿no? Es otro aspecto importante de la administración financiera, es el despliegue de fondos de manera efectiva, es decir, que los fondos se invertirán de tal manera que produzcan buenos rendimientos, ¿no? Buenos rendimientos para el negocio sin suponer una amenaza para su solvencia global. En pocas palabras, la administración financiera se ocupa de aumentar la financiación de la empresa para satisfacer los recursos a corto y largo plazo, la movilización de fondos, el control sobre su uso y la creación de un equilibrio, es decir, el equilibrio entre el riesgo y el rendimiento. La naturaleza y el propósito de la administración financiera. Cuando me mencionan estos puntos, yo veo varios enfoques acá. Primero, ¿cuál es la naturaleza de la administración financiera? Que mi administración financiera puede definirse como la administración de la finanza de una organización con el fin de alcanzar los objetivos, o sea, los objetivos financieros de la empresa. Pero dentro de ese objetivo, que la administración financiera para el sector privado, ¿no? Sea maximizar la riqueza de los accionistas. Luego, dentro de la naturaleza, también puedo identificar que las decisiones de administración financiera abarcan las decisiones de inversión, financiación, dividendo y administración de riesgo, que más adelante vamos a ver con más detalle. Y dentro de la naturaleza de la administración financiera tenemos el control financiero, que es muy importante para el gestor financiero, que se vuelve relevante para la financiación que se ha obtenido. Las diversas actividades de la organización cumplen sus objetivos. ¿Se están utilizando los activos de manera eficiente? ¿No? Esa es la pregunta que se hace, ¿no? Para poder responder esas preguntas, ¿no? El gestor financiero puede comparar los datos sobre el rendimiento real con el rendimiento previsto. Dentro de la toma de decisiones, el administrador financiero tiene que utilizar la relatividad de la inversión, ¿no? O sea, de la financiación y de los dividendos. O sea, tener una administración de riesgo. Dentro de las inversiones financieras, ¿no? Que cada inversión esté activa, ¿no? De alguna manera, que dentro de la administración financiera también se ocupa la administración de los fondos de corto plazo y cómo se pueden recaudar fondos a largo plazo. De las inversiones financiadas, ¿no? De las inversiones financieras también vemos, ¿no? Que tiene que ser muy cauteloso, ¿no? En ver cuáles son los intereses que me van a aplicar, ¿no? Si va a ser rentable o no rentable, ¿no? Al momento de invertir. Y sobre la retención de utilidades, ¿no? Es una decisión de financiación. La otra cara de esta decisión es que si se retienen las utilidades, hay menos que pagar a los accionistas como dividendos, lo que podría disuadir a los inversores. Es necesario lograr un equilibrio adecuado al abordar la decisión sobre los dividendos, ¿no? Y en el otro aspecto tenemos las tres decisiones muy importantes, ¿no? Dentro del propósito en sí. Entonces, cuando el administrador financiero opta sobre las decisiones internas de la empresa comercial, se hace este punto muy importante.
si emprender nuevos proyectos, ¿no? Si invertir en nuevas plantas y maquinaria, si dentro de las decisiones se implementa lo que es la investigación y el desarrollo, ¿no? La ciencia de hoy en día es muy importante en cada negocio. Y sobre la inversión de una campaña, ¿no? De marketing publicidad, pero con criterio, con buen contenido, ¿no? Que deje un buen mensaje a lo que quiere trascender. La segunda decisión en la que intervienen partes externas, el administrador financiero tiene que tener en cuenta lo siguiente, ya sea para llevar a cabo una toma de control o una función que involucre a otro negocio. Otro aspecto también es si participar en una empresa conjunta con otra empresa, ¿no? Siempre es bueno hacer, ¿no? Participar en actividades sociales, ¿no? Empresarial. Y como tercera decisión de desinversión, ¿no? Es cuando si vender segmentos no rentables del negocio, ¿no? ¿Para qué yo voy a seguir invirtiendo algo que no me va a producir? Ya sea para vender plantas y máquinas viejas o excedentes, ¿no? Ya tengo que cambiarla, ¿no? Porque cada cierto tiempo cambian la plantilla de cada empresa, de cada máquina, la plantilla de cada equipo, ¿no? Porque la modernidad y la tecnología está al instante. Y luego la venta de empresas subsidiarias, ¿no? Todas las empresas subsidiarias hacen que participen y no estén con resultados negativos, ¿no? Contabilidad administrativa y contabilidad financiera, ¿qué diferencia hay uno con el otro? ¿No? Mientras que la contabilidad administrativa, ¿no? Se ocupa principalmente de tomar las decisiones para el futuro a largo plazo de la empresa, ¿no? Esto implica hacer previsiones para el futuro y necesita mucha información externa, pero el propósito es tomar decisiones que terminen por alcanzar los objetivos de la empresa. En cambio, la contabilidad financiera, ¿no? Es donde es informar a los interesados. ¿Qué quiere decir con ello? Principalmente a los accionistas, ¿no? Del rendimiento de la empresa y por consiguiente de la eficacia con que el administrador financiero y el contable de administración realiza su trabajo. El contador financiero cumple el requisito legal de informar sobre las utilidades y no es su función buscar formas de mejorar el rendimiento, que es la labor del director financiero. El contador financiero solo está examinando la información pasada y la información interna de la empresa. Esa es la diferencia. Decisiones financieras. Dentro de estas decisiones financieras, ¿pero qué cosa es una decisión financiera ante todo? Es dirigir una organización, ¿no? Que debe implicar tomar diversas decisiones al día. Como pueden imaginar, las decisiones que deben tomarse con respecto a la estructura de capital que se conoce como decisión de financiación, ¿no? ¿Y cuáles son estos tipos de decisiones, ¿no? Como verán en el cuadro, ¿no? Hay tres tipos de decisiones: la decisión de inversión, las decisiones de financiación y las decisiones de dividendo. Dentro de la decisión de inversión tenemos lo que es el presupuesto de capital. Pero ¿qué cosa es una decisión de inversión? ¿No? Se conoce como decisiones de presupuesto de capital, ¿no? O sea, los activos y recursos de una empresa son raros y deben ser utilizados al máximo. Una empresa debe elegir dónde invertir para obtener los mayores utilidades posibles
Y también esta decisión se refiere a la cuidadosa selección de los activos en los que las empresas invertirán los fondos. La empresa invierte su fondo en la adquisición de activos corrientes y activos no corrientes. Cuando se toma una decisión con respecto a un activo, se conoce como decisión de presupuesto de capital. Pero, ¿cuáles son esos factores que afectan la decisión de invertir? 3 puntos muy importantes: el flujo de caja de la empresa, utilidades y criterio de inversión. Dentro del flujo de caja de la empresa es cuando una organización comienza, ¿no? Comienza una empresa, invierte un enorme capital al principio y aún así la organización espera al menos algún tipo de ingreso para cubrir los gastos diarios. Por lo tanto, debe haber algún flujo de efectivo regular dentro de la empresa para ayudarla a sostenerse. Utilidades, ¿no? Dentro de los factores que afectan la decisión de invertir, es el criterio básico para iniciar cualquier empresa, es generar ingresos, pero más aún utilidades. El criterio más crítico para elegir la empresa es la tasa de retorno, que traerá para la organización en la naturaleza de la ganancia, ¿no? Por ejemplo, si la empresa A está obteniendo un 10% de retorno y la empresa B está obteniendo un 15% de retorno, entonces uno debe preferir el proyecto B. Y como tercer factor que afecta a la decisión de invertir es el criterio de inversión. Pues siempre digo, utilicen mucho el criterio. ¿Por qué? Porque una empresa puede acceder a diferentes procedimientos de presupuesto de capital que pueden utilizarse para evaluar diferentes propuestas de inversión. Sobre todo, estos se basan en cálculos con respecto al monto de la inversión, las tasas de intereses, los flujos de efectivo y la tasa de rendimiento asociados a las propuestas. Estos procedimientos se aplican a las propuestas de inversión para elegir la mejor propuesta. La segunda decisión tenemos las decisiones de financiación, ¿no? ¿Qué cosa es una decisión de financiación? ¿No? ¿Y por qué es tan importante? Es para tomar las decisiones acertadas sobre cuándo, dónde y cómo debe una empresa adquirir fondos. ¿Y cuáles son los factores que afectan la decisión de financiación? Tenemos lo siguiente: el costo, el riesgo, la posición de flujo de caja, el control, la condición de mercado. Pero dentro del costo, ¿por qué es dentro del factor? Porque se refieren a la asignación de fondos y a la reducción de los costos. El costo de recaudar fondos varían fuentes y difieren mucho. Se debe seleccionar la fuente más rentable. En cambio, riesgo, los peligros de comenzar una empresa con los fondos de varias fuentes difieren también. El riesgo es mayor con los fondos que se prestan que con los fondos de capital. Esta evaluación de riesgo es uno de los principales aspectos de las decisiones de financiación. El siguiente factor es la posición de flujo de caja, que el flujo de caja es la ganancia diaria de la empresa. Una buena o mala posición de flujo de caja da confianza o desanima a los inversores a invertir fondos en la empresa. El otro factor tenemos el control, en la situación en la que los inversores existentes necesitan mantener el control de la empresa. La financiación puede obtenerse mediante préstamo, pero cuando están preparados para diluir el control de la empresa, el capital social puede utilizarse para recaudar fondos. Y como último factor, la condición de mercado, que es muy importante. O sea, dentro de la condición de mercado, ¿no? Mucho
de las decisiones de financiación es el periodo que tiene que tener el auge. ¿Por qué? Porque la emisión de acciones tiene que ser mayoritaria, pero durante una depresión, una empresa tendrá que utilizar la deuda. Y estas decisiones son una parte importante de las decisiones de financiación. Y como tercera decisión de dividendo, es sobre los dividendos, se refieren a la distribución de las utilidades obtenidas por la organización. Las principales alternativas son las de retener las utilidades de los resultados o distribuirlos a los accionistas. Tenemos factores que afectan a las decisiones, ¿no? Y otros factores. Dentro de factores tenemos las utilidades, ¿no? La confiabilidad en las utilidades, el equilibrio de los dividendos y la oportunidad de desarrollo. Como sabrán, las utilidades es un factor muy importante en la decisión de los dividendos porque los inversores comienzan a atribuir que se pagan con los ingresos presentes y pasados. Por consiguiente, las utilidades son un determinante notable del dividendo. La confiabilidad en las utilidades, ¿no? Esto viene a ser que una organización que tenga utilidades más altas y estables puede anunciar un mayor dividendo que una organización con ingresos más bajos. Equilibrio de los dividendos, ¿no? Viene a ser que su mayor parte de las organizaciones, ¿no?, tratan de equilibrar los dividendos por acción. Un dividendo se da cada año. Se hace un cambio si el potencial de ingresos de la organización ha aumentado y no solo los ingresos del año en el curso. Y como último factor, oportunidad de desarrollo. Las organizaciones que tienen grandes oportunidades de desarrollo, si mantienen más efectivo de sus ingresos, pueden financiar la inversión requerida. El dividendo anunciado en las organizaciones en crecimiento es menor que el de las empresas no dedicadas al desarrollo. Hay otros factores también dentro de la decisión de dividendo que es el flujo de efectivo, las opciones de los accionistas, los impuestos, el mercado de valores, el acceso al mercado de capitales y las restricciones contractuales y legales. Puede ser breve nada más en estos tipos de factores. Otros factores, ¿no? Que el flujo de efectivo se opta la salida de los fondos. O sea, los dividendos son una salida de fondo, ¿no? Para dar los dividendos, la organización debe tener lo suficiente para proporcionarlo, lo cual proviene del flujo de caja regular. En cambio, las acciones de los accionistas es, al anunciar los dividendos, la administración debe recordar las elecciones de los inversores. O sea, algunos accionistas quieren que al menos una suma específica sea pagada como dividendo. Las organizaciones deben considerar las preferencias de dichos inversores. El impuesto, ¿no? Cuando voy a comparar, ¿no?, la tasa de impuestos sobre los dividendos con la tasa de impuestos sobre la ganancia de capital que se aplica al aumento de precio de mercado de las acciones. Si el tipo impositivo sobre los dividendos es menor, los accionistas preferirán más dividendos y viceversa. Mercado de valores. En su mayor parte, una expansión de los dividendos afecta positivamente al mercado de valores, aunque una disminución o ausencia por incremento puede afectar negativamente al mercado de valores. El acceso al mercado de capitales. Las organizaciones grandes y de buena reputación en su mayor parte tienen un acceso sencillo al mercado de capitales y las consecuencias pueden depender menos de las utilidades retenidas para financiar su desarrollo. Y como último punto, restricciones contractuales y legales, es al conceder créditos a una organización de vez en cuando, la parte prestamista puede imponer ciertas condiciones sobre el reembolso de los dividendos en el futuro.
¿no? Se exigen a las organizaciones que garanticen que el pago de las utilidades no abuse en modo alguno de las condiciones del entendimiento del préstamo. Muy bien. ¿Qué diferencia hay de las funciones ejecutivas y las funciones rutinarias? Dentro de las funciones, ¿no?, de la administración financiera, la diferencia de uno al otro, ¿no?, que las funciones ejecutivas, ¿no?, es estimación de las necesidades de capital, determina la estructura de capital, estima el flujo de caja, toma las decisiones de inversión, asigna el excedente, ¿no? Luego toma un decidir sobre la financiación adicional, haciendo estas preguntas. ¿Cuándo se necesitará la financiación adicional? ¿Por cuánto tiempo se necesitará esta financiación? ¿Y de qué fuente se obtendrá la financiación? ¿Y cómo devolver esta financiación? También tenemos lo que es la negociación de la financiación adicional, comprobar el rendimiento financiero, ¿no? Este punto es muy importante porque se regula y darle una mejora al rendimiento financiero de la empresa, que todos inversores invertirán su dinero en la empresa solo si el rendimiento financiero es bueno. En cambio, las funciones rutinarias también se le llama funciones incidentales, ¿no? Son las funciones lo que hacen en la oficina, ¿no? Y ayudan a realizar las funciones ejecutivas de la administración financiera mencionadas. Planificación financiera. ¿Cuál es su significado y tipo de plan financiero? Aquí es muy importante tocarlo, ¿no? ¿Qué significa la planificación? ¿No? Es preparar el plan financiero y también se le llama como plan de capital, ¿no? Por eso a mis alumnos siempre les digo, siempre tienen que tener un plan en cada área. Y en la empresa también su plan estratégico. Un plan financiero es una estimación de las necesidades totales de capital de la empresa, donde se selecciona la fuente de financiación más económica. También nos dice cómo utilizar esta finanza de manera rentable. Según el cuadro, el plan financiero es donde obtienes matemáticamente los siguientes parámetros. La fuente de fondos, ¿no?, que son los recursos financieros, más la utilización de los fondos, que dentro de ellos vamos a ver las técnicas financieras. Entonces, con esos dos parámetros podemos determinar una buena planificación. Un plan financiero contiene la respuesta de las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué cantidad de financiación, sea a corto, medio o largo plazo, se necesitará la empresa? ¿De dónde se adquirirá esta financiación? ¿Cuáles son las fuentes de financiación? Es decir, ¿capital propio o capital prestado? Cuando se habla de capital propio, vienen a ser los aportes del propietario y el capital social. En cambio, el capital prestado vienen a ser obligaciones que cumplir, préstamos y sobregiros. Y como última pregunta es, ¿cómo utilizará la empresa esta financiación adquirida? Es decir, la aplicación o utilización de los fondos, ¿no? El plan financiero se prepara generalmente durante la etapa de promoción. Lo preparan los promotores, o sea,
los mismos emprendedores, con la ayuda de profesionales experimentados, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder tener el cuidado de preparar el plan financiero. ¿Y qué pasa si esto se debe a que un mal plan financiero conducirá a una sobrecapitalización o a una subcapitalización? Es muy difícil corregir un mal plan financiero, por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al preparar un plan financiero. ¿Cuáles son los tipos de planes financieros? Después de que la empresa comienza, el gerente financiero hace la planificación financiera. Y los tipos de planes financieros es donde se ve el tiempo. ¿Y cuáles son? Plan financiero a corto plazo, plan financiero a mediano plazo y plan financiero a largo plazo. Dentro del plan financiero a corto plazo, se prepara para un máximo de un año. Y este plan se ocupa de las necesidades de capital de trabajo de la empresa. El plan financiero a medio plazo o mediano plazo se prepara para un periodo de 1 a 5 años. Este plan se ocupa de la sustitución y el mantenimiento de los activos, la investigación y el desarrollo. Y como último, el plan financiero a largo plazo se prepara para un periodo de más de 5 años. Se ocupa de los objetivos financieros a largo plazo de la empresa, su estructura de capital, las actividades de expansión y qué inversión es lo que tengo que realizar. ¿Por qué es importante la planificación? ¿No? Estos son los 10 puntos, ¿no? Los 10 puntos muy importantes, ¿no? ¿Por qué se dice aumenta la eficiencia? ¿No? Toda planificación hace una utilización óptima de todos los recursos disponibles. La otra importancia reduce los riesgos relacionados con el negocio, porque hay muchos riesgos involucrados en cualquier empresa moderna. Otra importancia también es facilita la coordinación adecuada. A menudo, los planes de todos los departamentos de una organización están bien coordinados entre sí. Del mismo modo, los planes a corto, mediano y largo plazo de una organización también están coordinados entre sí. Y esta coordinación adecuada solo es posible gracias a una planificación eficiente. La siguiente importancia, ayuda para la organización, es donde se tiene que organizarse. O sea, significa reunir todos los recursos disponibles, que la organización no es posible sin la planificación. Siguiente importancia, da la dirección correcta. O sea, la dirección significa dar información adecuada, instrucciones precisas y orientación útil a los subordinados. Siguiente importancia, mantiene un buen control. Con el control, el rendimiento real de un empleado se compara con los planes y las desviaciones, que se descubre y se corrige. La siguiente importancia, ayuda a alcanzar los objetivos. O sea que toda la organización tiene ciertos objetivos o metas. La siguiente importancia, motiva al personal. Un buen plan proporciona varios incentivos financieros y no financieros, tanto a los gerentes como a los empleados. La siguiente importancia, fomenta la creatividad y la innovación. ¿Qué quiere decir? Que la planificación ayuda a los directivos a expresar su creatividad e innovación. Y como última importancia, ayuda en la toma de decisiones. O sea, que un gerente
hace muchos planes diferentes y luego el gerente selecciona o elige la mejor de todas las estrategias disponibles y hacer una selección o elegir algo que signifique para tomar una decisión. Por lo tanto, la toma de decisiones se facilita con la planificación. La planificación es necesaria para el funcionamiento efectivo y eficiente de cada organización, independientemente de su tamaño, tipo y objetivo. ¿Cómo tomar decisiones financieras críticas para sus negocios? Pues todo el mundo me pregunta eso, ¿no? Y yo les digo, para tomar decisiones financieras para su negocio necesitan una herramienta que puede proporcionarle la información correcta. Una herramienta que le dice exactamente lo que está pasando, para que así puedas decidir qué cambiar y qué mantener como esta. ¿Y cuál es esa herramienta? Los estados financieros. Hacen precisamente a eso, proporcionar una instantánea de las finanzas de su negocio en un periodo determinado. Pero ¿cuál es el propósito? Es proporcionarle cómo el propietario del negocio tenga una visión general rápida de la salud financiera de su negocio y medir el rendimiento del negocio. Pero ¿cuáles son estos estados financieros? ¿No? Estos financieros básicos, ¿no? Tenemos ahí el estado de situación financiera, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. Dentro del estado de situación financiera es lo que una empresa debe y posee. Dentro de los resultados es la ganancia durante un periodo de tiempo. Y dentro del estado de flujo efectivo, los fondos de entrada y los fondos de salida. Los tres estados financieros se utilizan como filtros para segmentar los datos empresariales. Cada estado proporciona información sobre un aspecto específico de su negocio y colectivamente los tres estados financieros reflejan una imagen precisa de la salud y la viabilidad financiera de su negocio. También es muy importante estas tres preguntas. ¿Por qué son importantes los estados financieros? Los estados financieros mejoran la toma de decisiones en los negocios, muestran una correlación directa entre las decisiones de negocios y el desempeño de los mismos. Le llevan más allá del pensamiento lineal, detrás de ingreso menos costo es igual a beneficio. Una vez que empiezas a tomar decisiones importantes de negocios usando los estados financieros, no hay vuelta que atrás. Por ejemplo, usted quiere invertir en este nuevo equipo u otros activos a largo plazo, su equipo cuesta 50.000 soles y le dará un ingreso adicional de 15.000 soles al mes, de los cuales 5.000 soles al mes son ganancia. Esto es genial. En 10 meses se habría pagado por sí mismo y después de eso todo es ganancia. Los ingresos adicionales que genera pagarán cualquier mantenimiento que necesite. No es así, y este es el clásico ejemplo de los dueños de negocio que confunden el beneficio con el dinero en efectivo. Ojo, mucho ojo. El beneficio y el efectivo no son lo mismo. Son dos tratamientos distintos. Luego, lo siguiente que hago es, un negocio puede ser rentable y aún así quebrar por falta de efectivo, ¿no? Varios me preguntan, ¿no? Y yo les respondo. Es algo extraño, ¿no? O sea, esto se debe a que estamos entrenados para creer que un negocio funciona de la siguiente manera. Ingreso menos costo es igual a beneficio. Y casi siempre tendemos a subestimar el costo real de la venta de un producto,
cosas como el alquiler, el almacenamiento, el inventario, el pago de facturas o los pagos atrasados. Y los pasivos corrientes a menudo se pasan por alto. O sea, para pagar estos costos se necesitan ¿qué cosa? El flujo de caja, y si los clientes no pagan a tiempo, se tiene ingresos, pero no dinero en efectivo. En resumen, la utilidad es algo intangible, con valor futuro, y el efectivo es algo que puedes gastar ahora mismo. Hay varios factores que contribuyen a convertir la inversión de su negocio en utilidad. Es por ello que los estados financieros tienen que ser revelados con toda la información, y de estos factores lo que lo lleva a tomar las decisiones de un negocio informado. Y como última pregunta, ¿quién utiliza los estados financieros? Los estados financieros son una combinación de contabilidad y finanzas. Así que para una pequeña empresa va a ser principalmente el contador o contralor financiero que lo prepara. También se solicita al vender o comprar negocios. Además, como propietario de empresa, es posible que deba presentarlos al solicitar un préstamo comercial, como se puede ver. Se utilizan para muchas cosas, pero también mucho ojo en este punto, que los estados financieros le proporcionan una visión general de la salud y el rendimiento de su negocio. Hay tres tipos principales de estados financieros. Mediante el uso de estos en sus decisiones empresariales, pueden tomar mejores decisiones, y al tomar las decisiones informadas, ahorra dinero y puede ser más eficientes con sus iniciativas empresariales. Los estados financieros son preparados por sus contadores y deben estar preparados antes de tomar cualquier decisión comercial importante. Vamos a ver un caso así rapidito, un caso práctico en Excel, ¿no? Que ya está realizado, ¿no? Es un caso práctico sobre la evaluación de decisiones financieras, ¿no? Todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Voy a hacer, este es el enunciado, ¿no? La empresa EMI S.A. desea cometer, ¿no?, un proyecto de inversión, o sea, quiere ingresar un proyecto para la elaboración de yogur. Los datos para la evaluación de la inversión se detalla a continuación. Estos son los datos: tiene adquisición de propiedad de planta y equipo, 10.000 soles, la tasa de depreciación 20%, el capital de trabajo 2.000 soles, la deuda no tiene deuda, ¿no? Aporte accionista 12.000 soles, ventas 10.000 soles, el porcentaje de los gastos variables sobre la venta 40%, los gastos fijos 2.730, el WACC 10% y la tasa del impuesto a la renta 29.50%. ¿Qué solicita? Determinar el patrimonio durante el horizonte de la vista de proyecto, calcular el NOPAT, calcular el EPE y EVA. ¿Qué cosa es EPE? Utilidad económica. ¿Qué cosa es NOPAT? Utilidad de operaciones después de impuestos. ¿Y qué cosa es EVA? Valor económico valor económico agregado. Luego me dice determinar el MBA. ¿Qué cosa es MBA? Valor de mercado agregado. Calcular el FCF. ¿Qué cosa es FCF? El flujo de caja libre. Luego me dice determinar el CBA, valor agregado de caja. Y como último, determinar la TIR de la inversión. ¿Qué cosa es la TIR? Tasa interna de rendimiento. Entonces, con este enunciado vamos a darle la solución. Lo primero que tengo que determinar es capital de trabajo. El enunciado me da 2.000. Apertura, cuando yo pongo 0, esta es apertura.
Y a partir de aquí, ese es el periodo. O sea, la apertura, el primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto año. Vamos a analizar la apertura y los 5 años. Entonces, tiene capital de trabajo, la apertura, pero ojo, hasta el cuarto año. ¿Por qué, profesor? Porque el quinto año ya tú no tienes que invertir. El caso lo dice. Muchos se equivocan en hacer, ¿no? En que la apertura no le ponen nada. Le ponen 0 y comienzan en el 1, 2, 3, 4 y en el 5. No. Cuando uno invierte, comienzas con una apertura, es como decir, tienes que tener liquidez para darle funcionamiento a la empresa. Si yo no le doy capital en la apertura, ¿cómo puedo de frente darle el primer año? Si el primer año para analizar termina el 31 de diciembre, ¿con qué capital han trabajado? Hay que tener mucho enfoque en esto. He visto varios análisis financieros que en la apertura nunca lo determinan el capital. Mucho ojo con eso. Entonces siempre tienen que tener la apertura el capital de trabajo. ¿Para qué? Para que en los 4 periodos tenga, ¿no?, la liquidez en sí y que en el quinto año no invierta porque solito se trabaja. Y así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos lo que es la propiedad, planta y equipo. Esto me dan como dato, adquisición, y también aplico, pero eso sí, mire, ahí en el caso de propiedad de planta y equipo, ahí sí, apertura y hasta el 5 años. ¿Por qué, profesor? Porque si tú estás aperturando, obviamente ya tienes que estar utilizando tu propiedad, planta y equipo. Y también en el 5. Una cosa que el efectivo, o sea, tu capital de trabajo no lo trabajas en el último año, pero la propiedad, planta y equipo tienen que estar en rendimiento. Tanto la apertura como los 5 periodos. Luego tenemos la depreciación. Ojo, mucho ojo. Acá también muchos se equivocan en aplicar la depreciación. La depreciación no se aplica en la apertura. ¿Por qué? Criterios, chicos. Criterios emprendedores. La depreciación se aplica a partir del primer año. ¿Por qué? Porque si me está dando una apertura, recién voy a darle, ¿no?, el rendimiento del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? O sea, lo voy a depreciar durante el periodo, ¿no?, del primer año, no de la apertura. Si la apertura recién están ingresando, recién estoy prendiendo en la máquina, ¿no? Hay que tener mucho criterio en ello. Hay que tener mucho criterio. Y luego va a los 5 años, ¿no? Los 5 años del periodo de la depreciación. Ahí está la fórmula, ¿no?, que es adquisición por la tasa. Luego, la apreciación acumulada, ¿no? La apreciación acumulada, pero como negativo. Como negativo. ¿Por qué? Porque esto me va a dar para poder determinar viene a ser que en el primer año sea reconocido, pero en el segundo año se sigue acumulando esto del primero al segundo año. En el tercer año, del primero segundo al tercer año, y así sucesivamente, pero como negativo. ¿Para qué? Para poder que mi activo total sea reconocido en sí. Luego, el dato del activo total, ¿no? La fórmula es la suma de todo ello, cuánto tengo en sí de capital y la propiedad, pero acá también, acá sí ya no lo voy a reconocer el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque solo estoy activo total, solamente propiedad, depreciación y la depreciación acumulada. Ojo, mucho ojo con ello. Y de ahí se hace para todos los periodos. Deuda, me dice que no hay deuda. El patrimonio neto. El patrimonio neto, como sabrá, ¿no?, es la suma de activo total menos deuda. Pero como no hay deuda, solamente la misma
mismo dato del activo total. Pero también acá, patrimonio neto, apertura hasta el cuarto año, porque en el quinto año ya no estoy invirtiendo. Mucho ojo con ello. Y a partir de aquí, señores, ¿no? Esta es la parte de que ya tengo el dato de lo que están solicitando, ¿no? Entonces, con estos datos principales ya yo ya puedo trabajar en el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Tengo el activo total, tengo el patrimonio neto, ahora el estado de ganancias y pérdidas. Como sabrán, el estado de ganancias y pérdidas es la venta, ¿no? Costo de gasto y depreciación. Voy a acelerar así rapidito, ¿no? Esta es la fórmula de venta menos costo de gasto. Luego, la venta, gastos generales me dan como datos, ¿no? Me dan como datos. La utilidad tengo que restar, ¿no? Como verán, venta menos costo de gasto, menos depreciación, menos gastos generales. Obtengo utilidad antes de impuesto. Y de ahí el impuesto se aplica el dato que me da, ¿no? O sea, utilidad de impuesto por el impuesto. Ahí está. Se multiplica. Se multiplica. Una vez que tenga toda esta información de color verde, el NOPAT, ¿qué me va a permitir? El NOPAT me va a indicar, ¿no? Utilidad antes de impuesto menos impuesto. O sea, ya tengo la utilidad de operaciones después del impuesto. Entonces ya realicé la primera, el NOPAT. Sigamos. Depreciación. Lo tengo como datos, ¿no? Lo tengo como datos. Y el capital de trabajo, ojo, aquí quería llegar. Este capital de trabajo, ¿no? Este capital de trabajo, recién lo voy a aplicar, si en el quinto año, al comienzo, no lo apliqué, dentro de mi estado de ganancias y pérdida, lo voy a aplicar financieramente, pero lo voy a aplicar como negativo. ¿Por qué? Para poder que mi flujo de caja, ¿no? De mi flujo de caja reconozca, ¿no? Reconozca, ¿no? Reconozca el capital de trabajo. Mucho ojo con ello. Repito, el capital de trabajo dentro del estado de ganancias y pérdidas, dentro financieramente, ¿no? En el cuadro anterior, el capital de trabajo no reconoció en el quinto año, pero sí lo voy a reconocer dentro del estado de ganancias y pérdidas para que mi flujo de caja tenga, ¿no? La evolución como ha sido considerado. ¿Cómo ha sido considerado? Como sabrán, último periodo menos, perdón, penúltimo periodo menos el último periodo. Y esa es la información, por eso que sale negativo. Entonces, el flujo de caja, ¿no? No PAD, ¿no? Más la apreciación y siempre y cuando subiera capital de trabajo. Pero vamos a ver el último periodo. En el quinto periodo, mira cómo lo reconoce. Aún así el capital de trabajo es negativo, tengo que restarle, ¿no? Sumo el NOPAT con la depreciación, pero lo resto el capital. Y por eso que me da esa información. Una vez que ya tengo mi flujo de caja, ya para terminar, ¿no? Aplico la fórmula de ROIC, ¿no? La fórmula de ROIC también es utilizar el NOPAT con el capital, el patrimonio neto que tenga, ¿no? Y me sale todo ese porcentaje. Luego, el WACC viene a ser, ¿no? El WACC viene a ser, ya me da la información, el 10%, del primero al quinto año. En el caso de este dato, ¿no? De este dato de acá de la utilidad económica, ¿ya? En el caso de esta utilidad económica,
ahí sí tengo que aplicar desde la apertura. ¿Por qué? Porque determino, miren, determino el WACC, ¿no? Y el flujo de caja del primero al quinto periodo. Repito, el flujo económico, el WACC, ¿no? El BNA, ¿no? Entre paréntesis, el WACC y el flujo de caja del primero al quinto periodo. Y así sucesivamente hasta el cuarto, ya no quinto. Porque el resultado económico solo me está diciendo la apertura hasta el cuarto año, porque en el quinto no hay. ¿Por qué? Porque estoy considerando, ¿no? Del flujo de caja de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año, pero va como desequilibrado la información. Mucho ojo con ello. Luego tenemos el MBA, que es la resta del patrimonio menos el flujo económico. Y así sucesivamente. El EPE, igualmente, el EPE, ¿no? Utilizo lo que es el NOPAT, ¿no? Y lo que es el WAT por el patrimonio neto. Pero eso solamente el primero, porque en el segundo solamente aplico que el WAC, el NOPAT y el primer año. Y así sucesivamente hasta que se acabe el cuarto año. ¿Ya? Y de ahí, este es el EP, el MBA también como dato, pero miren, aquí distinto. Aquí sí aplica, ¿no? El activo total, el WAC y el EP, ¿no? Del primero al quinto. Y miren el primer año. Ya no utilizo el patrimonio neto, sino ya utilizo el WAC primer año hasta siempre y cuando que sea los 5. En este caso, profesor, pero no, usted agarró el segundo año, pero no es sexto. Usted considere que sean los 5, como que si fueran los 5. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. El NOPAT, como sabrán, viene a ser, ¿no? El dato mismo, lo jalas, la depreciación también ya lo tienes como dato, y la depreciación económica, ¿no? Es el WAP con la propiedad, ¿no? Tienes como esa información. Y el costo de capital, ¿no? El costo de capital viene a ser también el activo total, ¿no? El activo total por el WAP, Y el valor agregado, ¿no? Viene a ser, ¿no? Viene a ser el WAC con el periodo del SBA del primer año al quinto, y así sucesivamente, ¿no? Una vez que ya tengo esa información, aplico el flujo, ¿no? De la inversión, ¿no? De la inversión. Me dan como datos, ¿no? Me dan como datos los 12.000. Y el TIR, una vez que yo aplico el TIR, ¿no? Que viene a ser, acá hay una fórmula del TIR con, ¿dónde estás? Espérate, antes de, allá. Una vez que tenga esta información de los 12.000, también tengo que aplicar, antes de hacer el TIR, primero aplico este flujo, ¿no? Una vez que tenga esta información de flujo, aplico el TIR para que esta información determine. Ahí, una vez que ya tenga el TIR, aplico el TIR inversión y lo que es el famoso, la utilidad económica, ¿no? La utilidad económica. Ese cuadro estadístico quiere decir que esta empresa está siendo rentable, ¿no? Su TIR está funcionando, ¿no? Y puede ser efectivo. Así se elabora una evaluación de decisiones financieras utilizando el estado de ganancias y pérdidas con los datos de estado de situación financiera.
Espero que le haya servido esta información, ¿no? Y pueda, digamos, dejo esta frase, que la administración trata acerca de la gestión en el corto plazo mientras se desarrollan los planes a largo plazo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Cami, gracias, Sergio. Finalizo con la conferencia. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias.